punishment the state has inflicted upon you? That's a very good question. I'll answer very, very honestly. I don't want to die. I'm not going to kid you. I'll kid you not. I deserve certainly the most extreme punishment. Cuando se pronuncia el nombre Ted Bundy, la mayoría de los estadounidenses aún sienten un escalofrío. Su rostro no parecía el de un asesino. Era apuesto, educado, con modales impecables y una sonrisa segura. Tenía el tipo de encanto que abría puertas y también las cerraba para siempre. Detrás de esa apariencia perfecta, se escondía uno de los criminales más despiadados y manipuladores de la historia moderna. Durante la década de los 70, Bundy viajó por varios estados de EU, dejando tras de sí una serie de crímenes que aterrorizaron al país. Confesó haber matado a más de 30 mujeres, aunque los investigadores creen que fueron muchas más, todas jóvenes, muchas de ellas estudiantes. Su método era tan simple como aterrador. Fingía una lesión o pedía ayuda con su coche, aprovechando su aspecto amable. Cuando las víctimas bajaban la guardia, él mostraba su verdadera naturaleza. Ted Bundy no mataba por dinero ni por venganza. Lo movía una necesidad de poder, un deseo de control total. Disfrutaba no solo del acto, sino de la manipulación que lo rodeaba. Cada encuentro era un juego de engaño, una demostración de su dominio sobre quienes confiaban en él. Su primer ataque documentado ocurrió en 1974, en Seattle. Una estudiante universitaria fue brutalmente golpeada y quedó en coma. Poco después, comenzaron las desapariciones. Ese mismo año, 2 mujeres desaparecieron en un parque lleno de gente. Un hombre que se presentó como Ted, con un brazo enyesado, fue visto hablando con ambas. Nadie sospechó que aquel joven educado sería el responsable de una ola de terror nacional. Bundy era un maestro de las apariencias. Estudiaba psicología. Trabajaba en campañas políticas y hasta colaboró en una línea de ayuda para personas con tendencias suicidas. Sus compañeros lo describían como alguien brillante y carismático. Nadie imaginaba el monstruo que escondía tras la sonrisa. En 1975 fue detenido por un intento de secuestro. La policía registró su auto, un Volkswagen Escarabajo, y encontró cuerdas, esposas y herramientas que revelaban mucho más que un simple error. Sin embargo, Ted negó todo con calma y confianza. Esa mezcla de inteligencia y frialdad le permitió evadir la justicia durante años. Incluso tras su arresto, Bundy demostró una audacia increíble. En 1977, escapó saltando desde la ventana de un juzgado. Fue recapturado, pero unos meses después volvió a fugarse, saliendo por el techo de su celda. Se escondió en Florida, donde su violencia alcanzó el punto máximo. En enero de 1978, irrumpió en una residencia universitaria femenina, atacando a varias estudiantes. 2 de ellas murieron. Semanas más tarde secuestró y asesinó a una niña de 12 años. Fue su último crimen. Poco después, fue capturado por una simple infracción de tráfico. Su juicio en 1979 fue un espectáculo mediático. Las cámaras seguían cada gesto, cada sonrisa. Bundy, representándose a sí mismo como abogado, parecía disfrutar del protagonismo. Se dirigía al jurado con seguridad, como si todavía pudiera convencerlos. Pero las pruebas eran incontestables: huellas, testigos, objetos robados. Fue condenado a muerte. En los años siguientes, se convirtió en una figura casi mitológica. Algunos lo veían como un monstruo, otros como una mente brillante caída en el abismo. Él jugó con esa dualidad hasta el final, concediendo entrevistas, insinuando más crímenes y manipulando a todos a su alrededor. Solo confesó completamente cuando la ejecución era inevitable. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Afuera de la prisión, una multitud celebraba con pancartas y fuegos artificiales.
Era el final de un hombre que había logrado aterrorizar y fascinar a un país entero. Antes de morir, Bundy dijo una frase que aún resuena en la historia del crimen. Los asesinos en serie son vuestros hijos, vuestros esposos, están en todas partes. No buscaba redención, buscaba reconocimiento. Para él, ser recordado era más importante que vivir. Ted Bundy demostró que el mal no siempre tiene rostro grotesco. A veces viste traje, sonríe con cortesía y ofrece ayuda. Fue la encarnación del encanto convertido en arma, la máscara perfecta del depredador humano. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. En el verano de 1985, la ciudad de Los Ángeles vivía aterrorizada. Las noches se habían vuelto un territorio prohibido. Nadie dormía tranquilo. Las puertas se cerraban con cadenas. Las ventanas se cubrían con tablas, y cada ruido en la oscuridad hacía temblar a las familias. La razón tenía nombre: Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno. Ramírez fue uno de los asesinos más despiadados y caóticos del siglo XX. No seguía un patrón fijo, atacaba a hombres, mujeres, ancianos y niños por igual. Entraba a las casas mientras todos dormían, armado con un cuchillo o una pistola, y dejaba tras de sí un rastro de horror y confusión. Su violencia era tan brutal como impredecible. Richard nació en 1960 en Texas, en una familia de origen mexicano. Desde joven estuvo rodeado de violencia. Su padre lo golpeaba con frecuencia y uno de sus primos, veterano de guerra, le mostraba fotografías de atrocidades cometidas en Vietnam. A los 12 años, presenció cómo ese mismo primo asesinaba a su esposa delante de él. Aquella escena marcó su mente para siempre. En la adolescencia, Ramírez se refugió en el satanismo, las drogas y la música oscura. Dormía en cementerios, vagaba por las calles y comenzó a cometer robos y asaltos. No buscaba dinero, buscaba poder. Quería sentir el control absoluto sobre el miedo ajeno. En 1984, cometió su primer asesinato conocido. A partir de entonces, su reinado del terror se extendió durante más de un año. Atacaba de noche, sin plan aparente. A veces mataba, otras simplemente torturaba. Dejó símbolos satánicos en las paredes y obligó a sus víctimas a jurarle fidelidad a Satanás. Los medios comenzaron a llamarlo el acechador nocturno, y su nombre se volvió sinónimo de terror. La policía, desesperada, inició una de las investigaciones más grandes de la historia de California. Pero Ramírez parecía un fantasma. Cambiaba de coche, de armas y de aspecto constantemente. Aún así, dejó huellas dactilares en una escena, lo que permitió identificarlo. Cuando su rostro fue publicado en los periódicos, toda la ciudad lo reconoció. El 31 de agosto de 1985, Richard Ramírez fue atrapado no por la policía, sino por los propios ciudadanos. Tras intentar robar un coche, un grupo de vecinos lo rodeó y lo golpeó hasta que llegaron los agentes. La multitud gritaba: ¡Lo tenemos! El acechador nocturno. Los rostros de miedo de la ciudad se convirtieron en rabia. Durante su juicio, Ramírez mostró un comportamiento desafiante. Llegaba con gafas oscuras, sonriendo, haciendo gestos satánicos ante las cámaras. Dijo frases como: «El mal está en todos nosotros». Yo solo lo acepté, no mostró arrepentimiento. Parecía disfrutar de la atención mediática, consciente de su fama. Algunos jóvenes incluso comenzaron a enviarle cartas de admiración. Un fenómeno que desconcertó a los psicólogos. En 1989, fue condenado por 13 asesinatos, además de múltiples intentos de homicidio, violaciones y robos. La sentencia fue clara: pena de muerte. Pero el proceso judicial se alargó durante décadas debido a apelaciones y revisiones. En prisión, Ramírez siguió cultivando su imagen oscura.
Leía libros de ocultismo, escuchaba heavy metal y se autodenominaba discípulo del diablo. En una entrevista afirmó: "No necesito redención. La muerte vendrá cuando quiera". Murió en 2013, a los 53 años, por complicaciones de salud antes de que su ejecución se llevara a cabo. Hasta el último día, mantuvo su aura desafiante, sin pedir perdón. El caso de Richard Ramírez fue un punto de inflexión en la historia criminal de Estados Unidos. Su figura representó el caos puro. Un asesino sin patrón, sin remordimiento y sin propósito más allá del mal mismo. Para muchos, fue el ejemplo más claro de cómo el terror puede tomar forma humana y moverse libremente entre nosotros, sin lógica ni límites. El mensajero del diablo no buscaba dinero ni fama, buscaba infundir miedo, y lo consiguió. Thoughts when I was about 15 and 16, and they got worse and worse. En el verano de 1991, la policía de Milwaukee irrumpió en un apartamento común, ubicado en el número 924 de la calle North 25th. Lo que encontraron dentro era una pesadilla inimaginable. El aire estaba cargado de un olor denso, casi tangible, y en el refrigerador había restos humanos cuidadosamente envueltos. Sobre la cama, fotografías Polaroid mostraban cuerpos mutilados. Aquella vivienda pertenecía a Jeffrey Dahmer, un hombre que durante 13 años había cometido crímenes que desafían la comprensión. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y adolescentes, la mayoría de ellos jóvenes marginados o sin familia cercana. Su modo de actuar combinaba manipulación y frialdad. Los atraía con promesas de dinero o compañía, les ofrecía bebidas mezcladas con sedantes y luego los atacaba. Sin embargo, lo más escalofriante no fue la cantidad de víctimas, sino lo que hacía después. Dahmer no se limitaba a matar, realizaba actos de desmembramiento, guardaba restos humanos como recuerdos, e incluso confesó haber practicado canibalismo. Su apartamento se convirtió en un laboratorio macabro, lleno de frascos con órganos, productos químicos y herramientas quirúrgicas. Lo que lo hacía aún más inquietante era su serenidad. Vivía entre los cuerpos sin mostrar emoción alguna. Para entender a Dahmer, hay que volver a su infancia. Nació en 1960, en el estado de Ohio. Era un niño reservado, con una curiosidad poco común por los animales muertos. Desde pequeño los diseccionaba para observarlos, un pasatiempo que sus padres confundieron con interés científico. En realidad, era el primer signo de algo mucho más oscuro. A medida que crecía, se volvió solitario, consumía alcohol en exceso y desarrolló una obsesión por el control absoluto. Su primer asesinato ocurrió justo después de terminar la escuela secundaria. Invitó a un joven llamado Stephen Hicks a su casa. Tras una discusión, lo golpeó y acabó con su vida. Enterró los restos cerca del bosque y continuó su vida como si nada hubiera pasado. Pasaron casi 9 años antes de volver a matar. Pero una vez que lo hizo, ya no pudo detenerse. En 1987, asesinó a Stephen Tuomi en un hotel. A partir de ese momento, su necesidad se volvió incontrolable. Comenzó a cazar en bares y estaciones, escogiendo víctimas vulnerables. Su deseo no era solo sexual, sino de posesión total. Quería que sus víctimas nunca lo abandonaran. Intentó crear compañeros obedientes, practicando experimentos en sus cerebros, pero todos murieron. Durante años, las autoridades no lo detuvieron, a pesar de las múltiples oportunidades. En 1991, un adolescente escapó de su apartamento, desnudo y sangrando. Los vecinos llamaron a la policía, pero Dahmer convenció a los agentes de que era su pareja en una discusión. Los policías, creyéndole, devolvieron al joven al apartamento. Aquella noche, el muchacho fue asesinado. Su suerte terminó unos meses después. El 22 de julio de 1991, cuando otra víctima potencial, Tracy Edwards, logró escapar y alertar a las autoridades.
Cuando la policía entró en el apartamento, descubrió lo inimaginable: cabezas humanas en el refrigerador, corazones guardados en bolsas y un bidón con torsos en ácido. El hombre tranquilo y educado del vecindario era, en realidad, un asesino en serie de dimensiones espantosas. Durante los interrogatorios, Dahmer confesó con una calma escalofriante. Describió cada crimen con precisión y sin aparente culpa. Dijo que comía partes de sus víctimas para sentirse más cerca de ellas. Su voz era monótona, casi clínica, como la de alguien que relata una rutina diaria. En 1992, fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a cadena perpetua múltiple. En prisión se comportó de manera dócil, leyendo la Biblia y diciendo buscar perdón. Pero para el mundo, ya no había redención posible. En 1994, otro recluso, Christopher Scarver, lo atacó en el baño de la prisión y acabó con su vida. Así terminó la existencia de uno de los criminales más temidos del siglo XX. Jeffrey Dahmer dejó una herida profunda en la sociedad estadounidense. Su caso no solo reveló el horror de sus actos, sino también los fallos del sistema que lo dejó actuar durante tanto tiempo. Fue la prueba de que el mal no siempre grita. A veces vive en silencio, detrás de una puerta común, en un apartamento que parece igual al de todos los demás. This is my perspective before I came in. All right. Food service. Well, now, how about Christmas time? You do anything special for... A finales de los años 70, el vecindario de Norwood Park, en Chicago, parecía tranquilo. Allí vivía un contratista de construcción amable, trabajador y muy querido por sus vecinos. Organizaba fiestas, ayudaba en la comunidad y hasta se vestía de payaso para animar eventos infantiles. Su nombre era John Wayne Gacy, y todos lo consideraban un ejemplo de ciudadano. Nadie imaginaba que bajo los cimientos de su casa se escondía una pesadilla inimaginable. John Wayne Gacy nació en 1942, en una familia conservadora. Su padre era violento y alcohólico, su madre sumisa y temerosa. Desde joven, Gacy buscó aceptación y poder. Quiso demostrar que era alguien importante, alguien respetado. En la superficie lo consiguió. Se convirtió en empresario, participó en campañas políticas y parecía llevar una vida normal. Pero tras esa fachada de éxito y amabilidad, se gestaba un monstruo. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes y adolescentes. La mayoría eran chicos a los que contrataba para trabajos ocasionales o que conocía en la calle. Los atraía a su casa con promesas de dinero o fiestas, y allí los atacaba. Lo que vino después fue tan cruel que aún hoy estremece a los investigadores. Gacy actuaba con frialdad absoluta, y tras sus crímenes, enterraba los cuerpos en el sótano o en el patio de su vivienda. El olor comenzó a ser notorio para los vecinos, pero Gacy siempre encontraba una excusa. Decía que provenía de las cañerías o de ratas muertas. Nadie sospechaba que bajo el suelo de su casa había un auténtico cementerio. Su doble vida era desconcertante. Por un lado, asistía a cenas, participaba en desfiles y se disfrazaba de payaso bajo el nombre de Pogo, para entretener a los niños en hospitales y fiestas. Por otro, pasaba las noches recorriendo las calles en busca de nuevas víctimas. Era el retrato perfecto del mal camuflado bajo una sonrisa. El principio del fin llegó en diciembre de 1978, cuando un joven llamado Robert Piest desapareció después de decirle a su madre que iría a ver a un contratista llamado Gacy por un posible trabajo. Esa pista fue suficiente para que la policía obtuviera una orden de registro. Al entrar en su casa, los agentes percibieron el hedor insoportable. Pronto comenzaron las excavaciones. Lo que encontraron bajo el suelo los dejó sin habla. Cuerpo tras cuerpo, cuidadosamente envuelto, uno encima del otro. En total, 29 cuerpos fueron recuperados de su propiedad. Otros 4 aparecieron en un río cercano. Durante el interrogatorio,
Gacy intentó justificarse alegando múltiples personalidades, pero su actitud demostraba otra cosa. Se mostraba calmado, casi orgulloso. Llegó a decir que los jóvenes consintieron y que todo fue malinterpretado. No sentía culpa. Su juicio en 1980 fue uno de los más seguidos por los medios. Los fiscales lo describieron como un depredador que disfrutaba del sufrimiento y del control. El jurado no tardó en declarar su culpabilidad. Fue condenado a pena de muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, pintó cuadros, algunos representando a su personaje de payaso, que fueron vendidos por grandes sumas de dinero. Muchos los consideraron objetos malditos. Antes de su ejecución, el 10 de mayo de 1994, sus últimas palabras fueron una burla hacia todos. «Bésenme el trasero». Murió con la misma arrogancia con la que vivió. El caso de John Wayne Gacy cambió para siempre la percepción del asesino serial en Estados Unidos. Ya no era el extraño oscuro o el loco visible. Era el vecino amable, el hombre que sonreía y saludaba cada mañana. Su figura como Pogo el payaso se convirtió en símbolo del horror escondido tras la apariencia de normalidad. Hoy, la casa donde ocurrieron los crímenes ya no existe. Fue demolida tiempo después, pero el nombre de John Wayne Gacy sigue siendo sinónimo de engaño, manipulación y crueldad. Su historia nos recuerda que el mal, a veces, no grita ni amenaza. Sonríe, ofrece ayuda y vive al lado de nosotros, disfrazado de algo inofensivo. En octubre de 2009, la policía de Cleveland entró en una casa antigua del vecindario de Mount Pleasant. Los agentes pensaban que estaban respondiendo a una denuncia por mal olor. No sabían que estaban a punto de descubrir uno de los crímenes más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. El aire dentro de la vivienda era irrespirable. En las paredes, el suelo y el sótano había señales de descomposición. A medida que los investigadores avanzaban, fueron hallando los restos de mujeres ocultos en bolsas, enterrados bajo el suelo o escondidos en el ático. En total, 11 víctimas. El propietario de la casa era Anthony Sowell, un hombre tranquilo, reservado y aparentemente inofensivo. Anthony nació en 1959, en una familia marcada por la violencia y la pobreza. Su madre castigaba cruelmente a sus hijos y obligaba a los mayores a golpear a los pequeños. En ese ambiente, aprendió que el poder se ejercía a través del miedo. Después de una juventud caótica, se unió a la Marina y sirvió varios años, pero su conducta agresiva lo acompañaba. En 1989, atacó y agredió brutalmente a una mujer. Fue condenado a 15 años de prisión. Cuando salió en libertad en 2005, la sociedad lo consideró rehabilitado. No lo estaba. Sowell se instaló en el número 1205 de la Avenida Imperial, una casa modesta que pertenecía a su madrastra. Los vecinos lo veían como un hombre callado, un poco extraño pero amable. Sin embargo, poco después comenzaron las quejas por un olor nauseabundo que salía de su vivienda. Algunos creyeron que provenía de una fábrica cercana. Otros pensaron que era un problema de cañerías. Nadie imaginó la verdad. Sus víctimas eran mujeres vulnerables, muchas con problemas de adicción o sin hogar. Sowell se aprovechaba de su fragilidad. Las invitaba a su casa, les ofrecía comida, bebida o un lugar donde descansar y luego las atacaba. Algunas desaparecieron durante meses sin que nadie las buscara. La mayoría de los vecinos asumía que simplemente se habían ido. Durante 4 años, Sowell repitió el mismo patrón. En la superficie, seguía con su vida normal. Caminaba por el barrio, saludaba a los niños, compraba en las tiendas locales. Mientras tanto, dentro de su casa reinaba el horror. Las paredes absorbían el olor de la muerte, y los cuerpos se acumulaban bajo sus pies. El caso se destapó gracias al valor de una sobreviviente. En septiembre de 2009, una mujer llamada Latundra Billups logró escapar después de haber sido atacada. Denunció el hecho,
y proporcionó una descripción precisa del agresor. Cuando la policía obtuvo una orden de registro y entró en la vivienda de Sowell, encontró pruebas que confirmaban todas las sospechas. El descubrimiento dejó al país sin palabras. 11 cuerpos, cada uno con su historia, sus sueños y su familia, habían sido ocultados en aquel infierno doméstico. Durante el interrogatorio, Sowell permaneció inexpresivo. Hablaba con calma, como si sus crímenes fueran incidentes sin importancia. Dijo no recordar gran parte de lo ocurrido. Los fiscales, sin embargo, lo describieron como un depredador metódico, un hombre que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas y disfrutaba del control absoluto sobre ellas. El juicio comenzó en 2011. Las familias de las víctimas llenaron la sala con fotografías y lágrimas. Los relatos de las sobrevivientes estremecieron al jurado. Después de semanas de testimonio, Sowell fue declarado culpable de 82 cargos, incluidos asesinato agravado, violación y secuestro. Fue condenado a pena de muerte. En prisión, Anthony Sowell pasó sus días casi en silencio, sin mostrar remordimiento. En 2021, falleció por una enfermedad antes de que su ejecución se cumpliera. Nunca pidió perdón. La casa de la Avenida Imperial fue demolida poco después de su condena. En su lugar quedó un terreno vacío, un espacio que el viento recorre en silencio. Pero para las familias de las víctimas, la herida sigue abierta. La historia de Sowell no solo reveló la existencia de un asesino, sino también la indiferencia de una sociedad que no escuchó las voces de las mujeres más olvidadas. El horror de Cleveland fue más que un crimen. Fue el reflejo de una verdad incómoda. El mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces vive en una casa con flores en la ventana y un saludo amable en la puerta. En la Unión Soviética, durante los años 80, las autoridades aseguraban con orgullo que en su país no existían asesinos en serie. Decían que ese era un problema del decadente Occidente. Pero mientras el gobierno repetía ese discurso, un hombre recorría los bosques del sur de Rusia dejando tras de sí una estela de muerte. Su nombre era Andrei Chikatilo, y su historia demostraría que el mal no entiende de ideologías ni fronteras. Nació en 1936, en un pequeño pueblo de Ucrania, en plena época de hambruna. Su infancia fue una pesadilla, hambre, violencia y miedo. Su padre fue capturado durante la Segunda Guerra Mundial, y su madre le contaba historias aterradoras sobre vecinos que desaparecían y rumores de canibalismo. Creció en un ambiente donde la vida humana parecía carecer de valor. Desde joven mostró señales de desequilibrio emocional. Sufría de problemas físicos que afectaban su autoestima y desarrolló una profunda frustración sexual. Se convirtió en un hombre tímido, reprimido y solitario. En la adultez, se casó y tuvo hijos, pero llevaba una vida doble. Trabajaba como maestro y más tarde como empleado en una fábrica, mientras su mente se hundía en fantasías violentas. A finales de los 70, comenzó a actuar sobre ellas. Su primera víctima conocida fue una niña de 9 años en 1978. El crimen fue tan brutal que la policía detuvo a otro hombre por error, quien terminó ejecutado. Chikatilo, libre de sospecha, continuó matando. Durante los años siguientes, se movía entre las ciudades de Rostov, Moscú y Shakhty, buscando a sus víctimas en estaciones de tren o paradas de autobús. La mayoría eran niños, adolescentes o mujeres que viajaban solas. Las atraía con promesas de comida, dinero o un lugar donde dormir. Luego las llevaba a zonas boscosas donde su violencia se desataba. Entre 1982 y 1990 asesinó a más de 50 personas. El número exacto sigue siendo objeto de debate. Cada cuerpo encontrado mostraba una ferocidad que desconcertaba incluso a los investigadores más experimentados. Sin embargo, durante años las autoridades se negaron a admitir que enfrentaban a un asesino serial.
La ideología comunista no permitía aceptar la existencia de ese tipo de criminales. Esa negación le dio tiempo. Y él lo sabía. Los agentes que trabajaban en el caso lo apodaron el carnicero de Rostov, por la brutalidad con la que actuaba. La presión pública aumentó cuando los cuerpos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Finalmente, un joven investigador llamado Víctor Burakov logró conectar los crímenes y convencer a sus superiores de que todos estaban relacionados. En 1990, después de más de una década de impunidad, Chikatilo fue arrestado en una estación de tren. Durante el interrogatorio, al principio negó todo, pero cuando los investigadores lo enfrentaron con las pruebas, se derrumbó. Lo que siguió fue una confesión aterradora. Describió cada crimen con una precisión escalofriante, como si los estuviera reviviendo. Hablaba con una calma clínica, sin remordimiento, como si relatara una rutina cotidiana. Su juicio en 1992 fue un espectáculo mediático. Chikatilo se comportaba de manera errática, gritaba, insultaba y fingía locura, pero los psiquiatras confirmaron que entendía perfectamente sus actos. Fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a pena de muerte. El 14 de febrero de 1994 fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, como si la historia quisiera borrar su existencia. El caso de Andrei Chikatilo dejó una cicatriz profunda en la sociedad soviética. Mostró la fragilidad de un sistema que, por orgullo político, prefirió negar la verdad antes que enfrentarla. Durante años, el monstruo caminó libre porque el Estado se negó a reconocer que podía existir. El carnicero de Rostov no fue solo un asesino. Fue el producto de un mundo donde el miedo, la represión y el silencio permitieron que el horror creciera sin control. Su historia es una advertencia. Cuando la verdad se censura, el mal se fortalece. Thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. En las autopistas calurosas de Florida, a finales de los años 80, los viajeros hablaban de una mujer solitaria que pedía aventones y que parecía esconder una historia demasiado oscura para contar. Su nombre era Aileen Wuornos, y su vida se convirtió en una de las más trágicas y polémicas de los archivos criminales de Estados Unidos. Aileen nació en 1956 en Michigan. Su padre, que tenía problemas graves con la ley, murió en prisión antes de conocerla. Su madre la abandonó cuando aún era una niña, y ella creció con sus abuelos, en un ambiente duro y sin afecto. Desde pequeña aprendió que el mundo era un lugar hostil. A los 14 años fue víctima de una agresión y quedó embarazada. El bebé fue entregado en adopción y poco después la echaron de casa. Aileen pasó su adolescencia viviendo en la calle, sobreviviendo como podía, sin nadie que la ayudara. Cuando llegó a Florida en su veintena, trató de ganarse la vida en los márgenes de la sociedad. Trabajaba en las carreteras, buscaba clientes, dormía en moteles y viajaba de un pueblo a otro. Parecía una vida sin rumbo, hasta que en 1989 comenzaron a aparecer cuerpos de hombres en zonas rurales. Todos presentaban signos de haber sido atacados con un arma de fuego y sus pertenencias habían desaparecido. Las pistas conducían siempre a una mujer rubia que pedía aventones. Su nombre pronto apareció en los informes policiales: Aileen Wuornos. Cuando fue arrestada, Aileen aseguró que actuó en defensa propia. Dijo que los hombres la habían agredido y que ella solo trató de protegerse. Sin embargo, la evidencia indicaba que los ataques seguían un patrón. Las víctimas eran hombres solitarios. Y después de los hechos, los objetos personales y los vehículos terminaban en manos de Aileen. Para los investigadores, no era supervivencia, era un ciclo de control y venganza. Durante el juicio, el país entero quedó impactado.
Aileen no mostraba miedo ni arrepentimiento. En ocasiones gritaba en la sala, insultaba a los jueces y se enfrentaba al jurado. Su rostro alternaba entre rabia y tristeza, como si no supiera quién era realmente. ¿Una víctima marcada por la violencia? ¿O una mujer que había elegido devolverla? Solo hubo una persona que conoció su lado humano: Tyria Moore, su pareja sentimental. Vivieron juntas durante años, compartiendo pobreza y afecto. Cuando la policía necesitó pruebas, convenció a Tyria de colaborar. Ella llamó a Aileen desde la cárcel, y en esa conversación grabada, Aileen confesó los hechos, no por miedo, sino para evitar que Tyria sufriera consecuencias. Esa llamada selló su destino. En 1992 fue declarada culpable y condenada a la pena capital. Pasó una década en el corredor de la muerte. En ese tiempo, su salud mental se deterioró rápidamente. Hablaba de conspiraciones, decía que los guardias querían dañarla y que todo era un plan en su contra. La soledad terminó por consumirla. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada. Sus últimas palabras fueron desconcertantes, reflejo de una mente que nunca encontró paz. Volveré, como el día de la independencia, con Jesús en una gran nave. Su historia sigue siendo objeto de debate. Algunos la ven como el resultado extremo del abuso, la pobreza y la marginación. Otros, como una persona que eligió la violencia y la justificó. Quizás fue ambas cosas. Una mujer que quiso sobrevivir en un mundo que la golpeó demasiado pronto, pero que terminó convirtiéndose en lo mismo que siempre temió. Aileen Wuornos no nació para matar. La vida la empujó hasta el borde, y cuando cayó, ya no quedaba nada que pudiera salvarla. Durante décadas, los archivos policiales de Estados Unidos estuvieron llenos de casos sin resolver. Mujeres desaparecidas, cuerpos hallados junto a carreteras, historias olvidadas en comunidades pobres. Nadie imaginaba que todas esas piezas dispersas pertenecían al mismo rompecabezas. El responsable era un hombre llamado Samuel Little, un asesino silencioso que viajó de estado en estado durante más de 40 años, dejando tras de sí un rastro de muerte que apenas fue notado. Samuel nació en 1940, en Georgia. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la ausencia de afecto. Según su propia versión, su madre era trabajadora sexual y él creció en las calles, sin rumbo ni guía. Desde joven mostró un patrón preocupante: robos menores, peleas y una extraña fascinación por el poder físico sobre otros. A finales de los años 50, ya había sido arrestado varias veces por robo y agresión. Sin embargo, su verdadero horror comenzó en los años 70, cuando empezó a recorrer el país. Durante los siguientes 40 años, Little llevó una vida de nómada. Dormía en su coche, trabajaba en empleos temporales y se movía constantemente. En cada ciudad buscaba mujeres en situación vulnerable, especialmente aquellas que vivían al margen, trabajadoras sexuales, mujeres sin hogar o con problemas de adicción. Elegía a víctimas que sabía que la sociedad ignoraría. Las llevaba a lugares apartados, las atacaba y las abandonaba. No dejaba huellas, no usaba armas visibles, y cambiaba de estado antes de que alguien comenzara a sospechar. Su estrategia funcionó durante décadas. La mayoría de sus víctimas ni siquiera fueron investigadas a fondo. Los informes policiales hablaban de muertes accidentales o sobredosis. Samuel Little era invisible. En 1982, fue arrestado en Florida por secuestro y agresión, pero fue liberado poco después por falta de pruebas. En 1984, fue detenido nuevamente en California y condenado a 4 años, aunque solo cumplió 1 y medio. Cuando salió, desapareció del mapa. Su rastro se perdió durante casi 20 años. No fue hasta 2012 cuando su nombre volvió a aparecer. Fue arrestado en Kentucky por un delito menor, y una muestra de su ADN fue enviada al Sistema Nacional.
El resultado fue asombroso. Coincidía con varias escenas de crimen en Los Ángeles y otras ciudades. Lo que comenzó como una investigación rutinaria terminó destapando el caso del asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. En prisión, Samuel Little parecía tranquilo, incluso cortés. Negó los crímenes al principio, pero con el tiempo empezó a hablar. Lo que contó dejó a los investigadores sin palabras. Describía cada asesinato con detalles imposibles de inventar. La ropa de la víctima, el color del auto, la calle exacta. Dibujaba los rostros de las mujeres que había matado con una memoria inquietante. Los retratos, hechos a mano, fueron tan precisos que varias familias lograron identificar a sus seres queridos después de décadas. En 2018, el FBI lo declaró oficialmente culpable de 93 asesinatos, aunque solo 60 pudieron confirmarse con evidencia directa. Ningún otro asesino en la historia del país había admitido tantos. Lo más perturbador era su falta de arrepentimiento. Little decía que recordaba cada rostro, como si fuera ayer. Pero hablaba de ellos sin emoción. Para él no eran personas, eran momentos, recuerdos fragmentados en una mente que nunca conoció la empatía. Pasó sus últimos años encarcelado en California, colaborando con los agentes que trataban de identificar a todas sus víctimas. Algunos lo llamaron el asesino más cooperativo de la historia, pero su cooperación no borró el daño. Samuel Little murió en prisión en 2020, a los 80 años, sin mostrar remordimiento. Nunca pidió perdón, nunca explicó por qué, solo dijo una frase que heló la sangre de los investigadores. Yo sabía que nadie los buscaría. Por eso las elegí. Su historia no es solo la de un asesino, sino también la de un sistema que falló. Falló en proteger a las mujeres invisibles, a las que el mundo ignoraba. Si algo enseñó el caso de Samuel Little, es que el mal no siempre necesita esconderse. Basta con elegir víctimas que nadie vea. Brasil ha tenido muchos criminales, pero pocos tan contradictorios como Pedro Rodríguez Filho. Algunos lo llaman asesino, otros lo consideran un vigilante, un hombre que mataba solo a los que, según él, merecían morir. Su historia parece sacada de una película, pero fue real. Pedro fue tanto verdugo como víctima de un país marcado por la violencia y la impunidad. Nació en 1954. En una pequeña ciudad del estado de Minas Gerais. Su vida comenzó con sangre. Durante el embarazo, su padre golpeó a su madre tan fuerte que le dañó el cráneo antes de nacer. Ese golpe lo acompañó siempre, dejándole una cicatriz visible y, según los expertos, posibles daños neurológicos. Desde niño mostró impulsos violentos. A los 13 años, ya había amenazado a compañeros y cometido pequeños robos. Pero lo que vino después superó cualquier límite. A los 14 años, Pedro cometió su primer asesinato. Su padre, que trabajaba como guardia en una escuela, fue despedido tras ser acusado falsamente de robar alimentos del comedor. Pedro, furioso, decidió hacer justicia por su cuenta. Buscó al verdadero culpable, otro empleado del colegio, y lo mató con una escopeta. Desde ese momento, su vida se convirtió en una cruzada personal contra quienes consideraba criminales. Huyó a Sao Paulo y comenzó a vivir en los barrios más peligrosos. Allí se enfrentó a narcotraficantes, ladrones y asesinos. En cada enfrentamiento, Pedro decía actuar como juez y verdugo. Pronto los medios comenzaron a llamarlo Pedriño Matador, el pequeño asesino. Pero su sentido de la justicia era tan violento como caótico. En nombre de su moral, ejecutaba a cualquiera que creyera culpable, ladrones, violadores, incluso policías corruptos. Con apenas 20 años, ya había matado a más de 10 personas. La mayoría de sus víctimas tenían antecedentes criminales, lo que alimentó su leyenda como el asesino de criminales.
En 1973, fue arrestado por primera vez. En el trayecto hacia la comisaría, sentado junto a otro detenido acusado de violación, lo estranguló antes de llegar al destino. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió: no podía compartir el asiento con alguien así. En prisión, su fama creció. Se convirtió en una especie de ejecutor dentro de la cárcel. Mató a decenas de reclusos que, según él, habían hecho daño a inocentes. Entre sus víctimas estuvo su propio padre, quien años antes había asesinado brutalmente a la madre de Pedro. Durante una visita, Pedro lo apuñaló 22 veces y, según los informes, le arrancó el corazón. Pasó más de 42 años en prisión. Durante ese tiempo, alternaba entre la calma y la violencia. Algunos guardias lo describían como educado y religioso, otros como un psicópata que disfrutaba del poder. En entrevistas posteriores, Pedro admitió haber matado a más de 100 personas, aunque la mayoría de ellas eran otros criminales. Fue liberado en 2007, después de cumplir su condena. Al salir, afirmó que había cambiado, que quería usar su historia para advertir a los jóvenes sobre el camino del crimen. Abrió un canal en YouTube, dio entrevistas y se presentó como un hombre reformado. Sin embargo, su pasado lo perseguía. En 2011, volvió a ser arrestado brevemente por delitos menores, aunque fue liberado poco después. Pedro Rodríguez Filho murió en 2023, a los 68 años, tras ser atacado por desconocidos. Su muerte cerró un ciclo de violencia que había comenzado incluso antes de su nacimiento. Su historia sigue dividiendo opiniones. ¿Fue un monstruo o una especie de justiciero en un país donde la justicia a menudo falla? Quizás fue ambas cosas. Pedro vivió entre dos mundos, el de la ley y el del crimen. Castigó a asesinos, pero también se convirtió en uno. El justiciero del crimen encarna la contradicción más peligrosa, la idea de que el mal puede justificarse cuando se usa contra otros males. Pero la violencia, incluso cuando pretende ser justicia, siempre deja las mismas huellas: sangre, miedo y silencio. En noviembre de 2022, un pequeño pueblo universitario en Idaho, Estados Unidos, despertó de su rutina tranquila con una noticia que parecía salida de una película de terror. 4 estudiantes fueron encontrados sin vida en una casa cercana al campus de la Universidad de Idaho. No había señales de robo ni de conflicto previo. Las víctimas dormían cuando todo ocurrió. Durante semanas, el país entero se preguntó quién podría haber cometido algo tan calculado y silencioso. La respuesta llegó poco después, y dejó a todos desconcertados. El sospechoso era un estudiante de criminología. Su nombre, Bryan Kohberger. Bryan nació en 1994, en Pensilvania. Desde joven mostró una mente analítica y una profunda curiosidad por el comportamiento humano, especialmente el de los criminales. Era reservado, metódico y perfeccionista. Estudió psicología, luego criminología, y finalmente comenzó un doctorado en justicia penal. En apariencia, era un joven prometedor, alguien que soñaba con trabajar para el FBI o convertirse en profesor universitario. Pero detrás de su inteligencia había algo inquietante. Compañeros de clase y profesores recordaron su actitud fría y distante. Le fascinaban los casos de asesinos en serie y las teorías sobre cómo se planifican los crímenes. En un foro en línea, publicó una encuesta para estudiar la mente de los delincuentes. Les preguntaba cómo se sentían antes, durante y después de cometer un crimen. Nadie imaginaba que ese interés académico era una ventana a sus propias intenciones. La noche del 13 de noviembre de 2022, el horror golpeó a la ciudad de Moscow, Idaho. 4 estudiantes, Kylie Goncalves, Madison Mogen, Sana Kernodle y Ethan Chapin, fueron asesinados con un arma blanca mientras dormían.
La escena era meticulosa, sin signos de entrada forzada. El asesino parecía conocer la casa, los horarios y hasta el número de habitaciones. Fue un crimen rápido, brutal y quirúrgicamente ejecutado. Durante semanas, las autoridades guardaron silencio, revisando cientos de pistas. Finalmente, una cámara de seguridad captó un coche blanco, un Hyundai Elantra, cerca del lugar del crimen. Ese vehículo llevó a los investigadores a Brian Kohberger, estudiante de doctorado en criminología en la Universidad Estatal de Washington, a solo 15 kilómetros del campus. Cuando lo arrestaron el 30 de diciembre de 2022, en la casa de sus padres, parecía sorprendido, pero no asustado. En su apartamento, los agentes encontraron guantes, cuchillos y rastros de ADN que coincidían con el hallado en la escena. En su ordenador había búsquedas sobre los casos más famosos de asesinos seriales y artículos sobre cómo evitar ser rastreado. El caso conmocionó al país por su paradoja. Un hombre que estudiaba cómo detener crímenes, acusado de cometer uno de los más impactantes de los últimos años. Durante el juicio, Kohberger se mostró sereno y atento, tomando notas mientras los fiscales presentaban las pruebas. Algunos observadores dijeron que parecía más un investigador que un acusado. Hasta hoy, niega su participación. Pero las pruebas en su contra son abrumadoras. ADN, huellas, cámaras y patrones de movimiento lo sitúan en la escena. Aún no ha sido condenado definitivamente, pero su historia ya forma parte del imaginario oscuro de la criminología moderna. El caso de Brian Kohberger ha sido analizado por expertos en psicología criminal en todo el mundo. Representa un tipo de mal diferente. El mal intelectual, el que nace no de la impulsividad, sino de la obsesión por entender el crimen hasta el punto de cruzar la línea. No buscaba dinero ni venganza. Buscaba conocimiento, control y poder. Quería mirar el crimen desde dentro, convertirse en el objeto de su propio estudio. Su mente brillante se convirtió en su propia trampa. Hoy, Brian Kohberger sigue esperando juicio. Mientras tanto, el mundo observa su caso con una mezcla de miedo y fascinación. Su historia es una advertencia inquietante. Incluso quienes dedican su vida a estudiar el mal pueden terminar cayendo bajo su influencia. El estudiante del horror no solo mató cuerpos, si las acusaciones se confirman, sino también la confianza en la idea de que el conocimiento protege de la oscuridad. A veces, conocer demasiado la mente del monstruo significa convertirse en él.